Clasificación ISO de acuerdo al estándar vibratorio. Para poder clasificar de acuerdo a ISO necesito harta información que la misma norma me solicita para poder clasificarla en cierto rango. Los rangos de carga también es importante porque quizás en el instante donde usted tomó la medición de vibración, la máquina tenía cierto comportamiento operacional que en otro instante donde usted fue a medir tenga otra capacidad de carga, por ende la vibración va a variar. Y al existir esa vibración, usted tiene que determinar por qué existe esa vibración, si midió en el mismo punto, en el mismo periodo de tiempo. Tiene que tratar de buscar, primero que nada, cuál puede ser la condición externa que pudo alterar el aumento vibratorio. Por eso que tiene que ver cuál es la capacidad de carga o el rango de carga en el momento que usted fue a medir. Porque a veces en vez de decir, oh, esta máquina tiene una tremenda falla, oh, no, hay que detenerla, hay que botarla, traer una nueva. A lo mejor esa alteración en la vibración es producto del aumento de la capacidad de carga, ¿no? O viceversa. Usted fue a medir y encontró un problema así grave. Después fue a buscar a su papi, ¿cierto? Para mostrarle que encontró un problema. Va a medir, papi, venga, mire aquí, papi. Y resulta que ya no existe ese problema. Y papi lo va a castigar. ¿Qué le va a decir a su papi? No largaba. ¿Al suelo, no? Tiene que analizar, probablemente la condición de carga varió y por eso la condición de falla también ya no es presente. Ojo con esos antecedentes, son muy relevantes. Localizar los puntos de medición, esquemáticos, dibujos de máquina, es algo propio de ustedes que deben hacer. Por ejemplo, si tengo que hacer un sistema motor-bomba y establecer los puntos de medición, que es algo que van a hacer luego, fácil, pues no tengo para qué hacer un dibujo en AutoCAD en 3D o algo así. No existe. O sea, hasta en Paint puede hacer un dibujo que sea representativo, por ejemplo, del motor. Aquí tenemos el motor, algo no muy elaborado. Visto desde arriba, por ejemplo. Un chino del motor. Aquí está el eje, aquí puede tener el acoplamiento. Y aquí viene la bomba. ¿Se entiende que es una bomba, cierto? Listo, eso es suficiente. ¿Qué es lo relevante? Es que usted empieza a definir, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde va a ¿Me medir? entiende, no? ¿Cuáles son los puntos de medición? Porque esto sí tiene que quedar documentado, sí tiene que quedar respaldado, porque ya sea usted u otra persona que vaya a medir, tiene que medir en los mismos puntos. Mientras se viene eso en la cabeza, que se viene la cancha con eso. Porque si no miden en los mismos puntos, van a haber alteraciones en la medición. Y como todos estos datos de medición se tienen que ir estableciendo estadísticamente, le va a deteriorar su estadística. ¿Y si el que lo hizo antes se equivocó? ¿Lo hizo mal? Tendrá que informar la situación. No. No sé, golpearlo. Algo hay que hacer, claro. No puede echar a perder la cuestión, que vaya. Cosas como esa. Un esquema súper sencillo. No es nada aquí de AutoCAD o muy elaborado. De ahí hay informes que también les voy a mostrar que se muestran así, informes de altos niveles vibratorios y lo hacen igual. Un croquis. Si lo que importa es después definir en el cuadro, por ejemplo, cuál es el punto 1. Punto 1, el punto 2, el 3, el 4, 5, 6, todos los puntos que sea necesario medir. Y ahí se le coloca el nombre adecuado. Yo les voy a enseñar una nomenclatura que vamos a adoptar, va a ser el lenguaje de entendimiento de los puntos de medición. ¿Ya? Pero todavía falta para eso. Es que queden menos en el curso y ahí yo les voy a explicar de qué se trata.
Yo que soy sincero, ¿no? ¿Se comprende? Sí. Ya. Tipos de base, si es rígida o flexible, también le sirve para una clasificación ISO. También es un aspecto que es necesario estudiar. Los elementos de paso, si son álabes, paletas, lóbulos, polos, dientes, ranuras, aspas. En el caso de álabes, si va a medir un ventilador, es necesario saber cuántos álabes tiene, porque la cantidad de álabes va a estar relacionada con la frecuencia fundamental. La condición de falla de un ventilador se va a presentar cuando aparece un espectro vibratorio en el rango de frecuencia del paso de álabes que se da. Y eso se calcula. Y para calcularlo necesita saber cuántos álabes tiene ese ventilador. Lo mismo que las bombas. ¿Cuántos álabes tiene una bomba? El rodete de una bomba. Y así usted podrá identificar la frecuencia de falla de ese rodete. Si no tiene esa información, no va a poder identificar a lo mejor algún espectro que aparece. Oye, ¿a qué será este espectro? No lo logra entender porque le falta información. En el caso de polos, es para el motor eléctrico de dientes, cuando tenga que medir engranajes, y es necesario que conozca el número de dientes. De ranuras, si es que fuese algún otro elemento, o de aspas. ¿Cuál es la diferencia entre aspa y árabes? En que el aspa es asociado a los ventiladores y normalmente son paletas rectas. Los ventiladores, por ejemplo, tienen un rotor y vienen en ese sentido. ¿Esas serían? Paletas. Paletas. Número de paletas o aspas, que se le denomina igual. Paletas o aspas, no. Ahora esto todo está asociado a un diseño, una parte, ¿cierto?, con nervios tensores, ahí dependiendo la dirección del flujo y todo eso, lo que corresponde a un ventilador. Pero cuando hablamos de los álabes, nos referimos principalmente a las bombas. Los álabes de una bomba, si ese es el rotor, los álabes desde el centro van saliendo con curva. Con curva, exacto. Para cachetear el fluido, por decirlo así. ¿Sí? Si esa es la forma de trabajo, lo empujan, le da un impulso, energía cinética, le otorga al agua. Álabes. Eso lo pasamos, somos. El tipo y diseño de cojinetes. Un elemento rodante, como ustedes ya lo han estudiado en otra asignatura, normalmente se compone del aro interior, el aro exterior, el elemento rodante y la jaula. Son 4 elementos principales que lo componen. ¿Las qué dijo? La jaula. Ah, La jaula. Entonces, cada elemento que compone un rodamiento está asociado a una frecuencia de falla. Es más, uno a tal nivel podría detectar una falla en un rodamiento y yo le podría decir, mira, una bolita del rodamiento es la que está mala. Ahora, que sea cierto es otra cosa, pero se puede decir. O en el caso de la cubeta interior o la cubeta exterior, ¿es posible identificar así de preciso cuando presenta una falla vibratoria? Sí se puede. Para eso que necesitamos la información del rodamiento, la nomenclatura, y en función de eso calcular la frecuencia. Ya, hoy en día ya ni siquiera se calculan. ¿Tienen la fortuna ustedes? Me da más rabia de que los mismos equipos, como son modernos, traen un catálogo de rodamiento incorporado con las frecuencias de falla. No se tiene que calcular nada. Está todo listo, tienen que saber elegirlo. Pero antes había que calcular, medir el diámetro del elemento rodante, la cantidad de elemento rodante, el ángulo que había entre ellos, y ahí sacar cuáles eran las frecuencias de falla del rodamiento. Y si uno fallaba en los cálculos, también fallaba el diagnóstico. Entonces había mayor grado de compromiso en el tema. Hoy en día no. El tipo de rodamiento es diferenciar en si es rodillo o si es bola. Si es de contacto angular, 4 puntos de contacto, bola rótula, cosas como esas. Y el diseño está asociado a la nomenclatura, y ahí sale gran parte de la información. El tipo de designación, ahí está asociado a
lo que es la nomenclatura. Tipo y diseño de cojinete, hace mención si es un cojinete hidrodinámico, si es un buje o un cojinete a rodadura, rodamiento. Y después viene la designación del rodamiento, y en función al número de rodamiento nosotros buscamos cuáles son las frecuencias de falla. Luego ese tipo de transmisión, acoplamiento directo, engranajes o correas. Cuando hay elementos de transmisión intermedio, necesitamos saber cuál es el número de la correa, cuál es el diámetro de la polea, o si es un acoplamiento, si es un acoplamiento rígido, si es flexible, o el tipo de acoplamiento mega, acoplamiento FAL, de grilla, etcétera, etcétera. Toda esa información, ustedes como futuros analistas de vibraciones tienen que obtener desde la máquina. Si no se la da a la máquina, usted se la pregunta al jefe de mantención o al supervisor de mantención. Pero es necesario para posteriormente hacer el diagnóstico. No sirve de nada ir a medir una parte y no extraer nada de información y después tratar de analizar la gráfica. No, olvídelo, no diagnosticaría nada.